vio muchas veces al enemigo encima. Yo creo que usted conoce la historia de Jacob. Voy a ser breve porque el tiempo nos ha ganado ventaja y porque quizás no me escucha bien usted por lo de la garganta, pero voy a ser breve. Pero dice la palabra que ahí en el libro de Génesis que Jacob fue un hombre astuto, por cierto. Amén. Un hombre, hermanos, que tuvo el privilegio, aunque quizás no de la manera que debería de haber sido, pero tuvo el privilegio de arrebatar una bendición, la bendición que su padre le dio. Y dice la palabra que a causa de esa bendición tuvo un enemigo. Tuvo, hermanos, a uno ahí adentro de la casa, a su hermano. Dice que Esaú, hermano, se enojó y conspiró contra Jacob y dijo: no, este me las paga. Es que el que se mete conmigo, ahí llévala de perder. ¿Sí o no? No, usted no dice así, ¿verdad? No, nosotros ya no. Pero mire, pero Esaú dijo: bueno, entonces esta me la cobro. Y viene la madre de Jacob y le alista, hermanos, para que él se vaya de la casa y lo manda donde su tío Labán. Cuando llega donde Labán, hermanos, antes de llegar donde Labán, dice que, hermano, él iba desesperado, iba con temor, porque, hermano, había dejado a su familia, había dejado a sus padres, había dejado todo lo que él allí podía tener, pero llegó donde su tío Labán y fue ahí su segunda casa, donde experimentó, hermanos, momentos en el que Dios le dio grandes bendiciones. Dice la palabra que Dios lo prosperó. Y pasaron los años por los que Jacob tuvo que trabajar, hermano, y ser víctima de los negocios o de los trueques de su tío Labán. Usted conoce la historia que él, hermano, trabajó duramente por aquellas mujeres de las que él se había enamorado, pero había una en específico que, hermano, le llenaba su corazón de amor. Pero resulta que a pesar de que el tiempo había pasado, dice la palabra de Dios que él todavía sentía un temor, que él todavía, amados hermanos, en su corazón tenía un temor, porque él hubiera querido regresar a su casa y no podía, porque había un enemigo que lo estaba esperando. Y resulta que llegó el momento en que Labán ya no soportó la presencia de Jacob, porque vio que Jacob había sido próspero en gran manera, e hicieron un trato y usted quizás conoce la historia, pero el punto es que cada uno agarró por su lado. Pero Jacob tenía que regresar a casa. Y dice que caminando hacia Canaán decía: voy o no voy, como muchas veces nosotros, ¿verdad? Voy a traer la victoria o no voy. Iba con miedo, porque relata la palabra que su hermano todavía guardaba el disgusto, el rencor en su corazón. Y dice que su hermano no le esperaba. Es más, ya había tomado la decisión de venir al encuentro, hermano, de Jacob, y venía armado hasta los dientes. ¿Imagina usted? Venía con artillería, venía con todo, hermano, con caballería. Ay, este hombre venía pero enojado. Pues resulta, amado hermano, que dice la palabra que cuando Jacob venía, hermanos, ya decidido, aunque con duda en su corazón, para la casa de sus padres, dice que, hermano, llegó a un lugar llamado Mahanaim. Yo no sé si usted lo notó cuando leímos en el verso 27, que habla de un lugar llamado Mahanaim. Ese lugar al que llegó Jacob es el mismo lugar al que llegó David. Pero ¿qué tiene de común, hermano, en la vida de Jacob y en la vida de David este lugar? Ya se lo explico. Lo que tiene de común es esto, hermano, que es un lugar que significa campamento, que
significa campamento de dos. Dice la palabra que cuando Jacob venía para donde sus padres, con aquel corazón angustiado, con aquel corazón preocupado, porque si bien es cierto, había tenido victoria, había tenido bendición, Dios lo había engrandecido, Dios lo había prosperado, pero todavía había un problema en la vida de Jacob, y es que este hombre tenía, hermanos, temor del futuro. Este hombre venía dudando, dando cada paso, si camino o no camino, si camino o no. Pero este hombre, hermano, tuvo el privilegio de que cuando llegó a Mahanaim, dice la palabra de Dios, hermano, que vio en visión a ángeles, hermano. Dice la palabra del Señor que había ejército celestial. A un lado estaban unos ángeles y a otro lado estaban otros ángeles, y sin duda alguna que no eran 10 ángeles, no eran 20. Dice la palabra de Dios que los ejércitos celestiales se cuentan por veintenas de millares. Es decir, hermano, que cuando aquel hombre iba camino a su futuro, se encuentra con la gloria de Dios ahí en su vida, en ese preciso lugar donde iba el temor apoderándose de él, y Dios viene y se le presenta. Y dice que aquel hombre quedó impactado. Mire, a mí me llama mucho la atención, porque cuando nosotros pensamos que todo está perdido, hermano, Dios todavía está comenzando a trabajar. Hay un coro, un himno que dice que cuando el Señor, hermano, se queda callado, porque le están trabajando. Y aquel hombre iba, hermano, de camino, pero dice que iba con temor. Pero todo cambió ahí. Cuando él vio aquel, hermano, aquellos batallones celestiales, ese hombre, hermano, tuvo valor. Ese hombre agarró fuerza, cobró ánimo, y este hombre dijo: bueno, si es así, sigo caminando, no voy solo, así como usted y yo, mi amado hermano, aunque las luchas, aunque las pruebas, pero nosotros seguimos caminando, hermano, porque el Rey de la Gloria está con nosotros en ningún momento de la vida, de la historia de nuestra vida. Él se ha apartado, siempre está al lado nuestro. Y Jacob dijo: bueno, voy a seguir. Ya se sentía con ánimo. Pero resulta que el problema no se había terminado, porque los ángeles estaban ahí, pero el hermano de él venía al encuentro. Y no venía solo. Dice que traía como 400 hombres, hermano. Mire, 400 guerreros contra un pastorcito de ovejas, contra un hombre que solo venía con sus mujeres, sus hijos y sus sirvientes, hermano. ¿Qué iban a hacer ellos para pelear en contra de aquel ejército terrenal que venía? Hermano, en la carne, en lo humano, estaba perdido, como muchas veces nosotros, ¿verdad? En lo humano estamos perdidos, ya no hallamos la solución, pero como le digo, Dios tiene el control de todo y Dios sabe lo que hace. El tiempo de Dios es perfecto, la hora del Señor es perfecto. Pues cuando llegaron y se juntaron, dice que a lo lejos Esaú vio a alguien y dijo: este es mi hermano. Ya me imagino alistando las armas, las espadas y dándole orden, hermano, a todos los guerreros: alístense, pónganle fuego a los caballos, porque hoy sí tenemos la victoria. Y dice que cuando vio a su hermano dijo: hoy sí llegó el día de la venganza, porque el diablo eso quiere. El diablo quiere vengarse, pero no va a poder, porque dice la palabra, hermano, que es más poderoso el que está con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y cuando Esaú sale al encuentro de su hermano, se le derrite el corazón. Mire, después de traer una gran ira y de traer un enojo,
dice, y este hombre es mi hermano, y estos niños quiénes son, y estas mujeres quiénes son, hermano, y empieza a preguntar, y dice la palabra de Dios, que aquel hombre empieza a llorar, y abrazó a su hermano, y le dijo, hermano, te perdono, eres bienvenido, y dice que Jacob le dice, mi Señor, perdóneme todo lo que hice en contra de usted, pero aquel hombre le dice, ya no hay rencor, todo quedó atrás, hoy es nueva cuenta, sigamos adelante, hermano. Es que Dios hace el milagro cuando nosotros pensamos que ya nadie nos quiere, hay uno que nos ama y tiene preparada una familia que le llena de amor a usted también. Y empiezan los dos a llorar, hermano. Mire, a mí me impactó, créame, que me impactó tanto darme cuenta de este momento en la vida de estos hombres, porque yo digo, de verdad, que cuando nosotros pensamos que todo está acabado, Dios ya tiene un plan perfecto para obrar a favor de nuestra vida. ¿Y cómo no lo iba a honrar Dios si fue el Señor el que le dijo, deja la casa de tu tío, sal de tu parentela? Mira, primero lo sacó de donde su papá, después lo saca de donde el tío, y aquel hombre en obediencia a la voz de Dios empezó a caminar, y no importaba, hermano, cómo fuera el camino, porque no era un camino bonito, era un camino, hermano, donde tenía que llegar a algún lugar lejos, pero que en ese transitar, hermano, se iba a encontrar con caminos feos, con caminos con estorbo, con veredas. Yo no sé, hermano, en qué circunstancias estaban aquellos caminos, pero de lo que sí estoy seguro que no eran fáciles aquellos caminos. Mire, este hombre, después de vivir en una casa, tuvo que salir y emprender un viaje para vivir a donde le cayera la noche. O sea, una decisión, hermano, que tomó en obediencia a la voz del Señor, que le dijo, salí de esa casa, que ya no te extorsionen más, salite, yo te voy a respaldar. Y el Señor cumplió lo que le prometió, lo respaldó, le dio la victoria. Aquello que era temor en la vida de Jacob se convirtió en gozo, se convirtió en alegría, hermano. Entonces hoy, cuando llegamos a esta porción de la palabra de Dios y vemos, hermanos, en la vida de David, que dice que era perseguido, que lo buscaban para matarlo, dice la Biblia que conspiró su propio hijo en contra de él, y muchos, hermanos, querían matarlo, querían agarrarlo, y dice la palabra de Dios que él, huyendo, llegó con sus ejércitos, llegó, hermano, con hombres que andaban con él, con hombres que eran de su parte, llegó a este lugar donde dice que se llama Mahanaim. Hermano, es que cuando nosotros estamos en la angustia, es que cuando nosotros estamos siendo perseguidos, cuando nosotros, hermanos, sentimos que ya no hay salida, es necesario que lleguemos al Mahanaim, al campamento de Dios, donde Dios manda a sus ángeles. Dice que en el caso de Jacob vinieron ángeles y le servían. En el caso de David dice que aquellas amistades y aún aquellos hombres que nunca habían sido como hermanos, como empáticos con David, vinieron y le trajeron todo lo que leímos. Es que Dios usa hasta el mismo diablo. Fíjense que de lo que menciona ahí, hermano, había personas que admiraban, respetaban y estaban conscientes que David era el ungido, era el rey ungido de parte de Dios, y vinieron a ayudarle. Ellos dijeron, David está en Mahanaim y su gente también, y están padeciendo hambre, llevémosle de comer. Hasta cama le llevaron, sí, hermano, le llevaron muebles y le llevaron comida. Esto quiere decir, hermano, que Dios siempre va a suplir lo que nosotros necesitamos en la vida. No importa, hermano, que lo humano nosotros no podamos ver más allá. Jacob no veía más allá, pero cuando llegó a aquel campamento llamado Mahanaim, vio ángeles. Esto quiere decir, hermano, que en el momento peor de nuestra vida, nosotros a quien tenemos que ver es el blanco perfecto que se llama Jesucristo de Nazaret. A
ahí está la victoria, porque Él ahí en la cruz del Calvario pagó con dolor para que su victoria y la mía la pudiéramos saborear hoy. Entonces David vio aquella multitud de amigos y de gente que nunca habían sido amigos, y le llevaron la ayuda. Y dice que, hermano, esto sucedió en ese mismo lugar donde Jacob tuvo la experiencia de ver los ejércitos celestiales. Ese lugar llamado Mahanaim. Hermano, hay un Mahanaim para nuestra vida. Hay un campamento para nuestra vida. Y ese campamento, hermanos, es la iglesia de Dios. Es aquí donde Dios manda ángeles para ministrar a su pueblo. Es aquí donde Dios manda ángeles para servir a su iglesia. A Jacob le servían los ángeles, hermano. A David le mandó a sus amistades. Mire, a veces las personas que están a nuestro lado, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, nosotros los vemos así, en lo humano, como otro ser más, como nuestro prójimo. Pero lo que a veces nosotros no vemos en él es que es un ángel de Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha recibido un favor de un amigo, de un hermano de la iglesia. Yo no sé cuántas veces el Señor ha usado a alguien, pero no dude que es un ángel que Dios puso a su lado para echarle la mano. ¿Y sabe qué, hermano? Muchas veces quizás no van a ser ayudas así en lo físico, ayudas, hermano, en cosas materiales, pero mire, con que haya alguien que esté orando por usted en el peor de sus momentos, es Dios poniendo ángeles para interceder por aquellos que aman. Yo por eso le doy gracias a Dios, porque yo no me siento solo. Hoy veníamos hablando con el pastor Efraín, ¿verdad?, del caso de una hermana. Y yo le digo, aquí hay una hermana, y ya le conté, yo la conozco, me dijo. Mi amiga el pastor René, le digo, compañero de trabajo, mire. Y uno dice que es chiquito el mundo. No, es que es grande la familia de Dios, hermano. Es que es grande, hermano. Se cuentan por centenas de millares. Los ángeles que el Señor tiene, porque usted y yo somos ángeles, hermano. Si somos seres, hermano, dotados de la presencia de Dios. Entonces, veía a este David en angustia. Veía a un David, hermano, desesperado. A un David que no tomó la venganza en sus propias manos. Mire, a David lo cuestionaron mucho porque no usó la vara de la corrección con su hijo. Si David, desde que su hijo se empezó a comportar indebidamente, lo hubiera puesto quieto, no hubiera llegado a todo esto. Pero Dios tiene un propósito. Cuando suceden cosas en nuestra vida, hermano, es porque Dios quiere glorificarse. A veces no entendemos por qué nos están pasando las circunstancias, pero de todo ello Dios tiene un propósito. Y dice la palabra, hermano, que David solo decía en su corazón: Señor, perdónalo, Señor, perdónalo, Señor, yo amo a mi hijo, no puedo hacer nada en contra de él. Y sucede, hermano, que el Señor manda ayuda a David por medio de aquellos que le estimaban, por medio de aquellos que habían reconocido que David era el escogido por el reino. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios: mía es la venganza, hermano. Dice la palabra del Señor que David regresó, porque cuando Absalón iba en busca de su padre, dice que, hermano, colgado quedó de un palo. Dice que iba con todo aquello, con ganas de agarrar a su padre. Y cuenta la palabra que Absalón era de un semblante hermoso, o sea, así como su servidor, alto, fornido, pelo largo. No, yo no soy pelo largo, pero así era Absalón. O sea, tenía, hermano, aquella característica física admirable.
y dice que agarró su caballo y dijo, bueno, allá está mi padre David, voy porque el trono es mío, voy porque el rey soy yo. Y dice que iba camino al encuentro de su padre. Cuando Dios hizo la obra, hermano, David sentía que estaba acabado, David sentía que estaba perdido, pero Dios tiene el control de todo. Y antes que este hombre llegara hasta donde estaba su padre, Dios lo apartó del camino. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros pensamos, hermano, que todo se acabó, apenas va comenzando el Señor, apenas va obrando. Y así deseo que para cada uno de los que estamos aquí, los ángeles de Dios vengan y empiecen, hermano, a hacer esa obra para los que son encomendados de parte de nuestro Padre. Dice la palabra del Señor, el ángel de Dios acampa alrededor de aquellos que temen su nombre y nos defiende. Así es que párese firme, hermano, adelante, no se detenga, tenga valor, hermano. El que lo ha llamado es fiel para sostenerlo y llevarlo hasta el último día en victoria. Dijo el Señor, aquí yo los mando en medio de cabritos, en medio de escorpiones, los mando en medio de culebras, los mando en medio de un mundo hostil, pero no teman, dice el Señor, si yo he vencido, vosotros también venceréis, hermano. Es que es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros, hermano. El siervo de Eliseo pensaba que estaba solo y decía, ay, decía, ¿cómo hacemos? Ya lo ganaron, la moral le habían ganado a él. Y Eliseo le dice, no, le dice, si hay un ejército acampando alrededor nuestro, y vino la victoria de parte del Señor. Póngase sobre sus pies, mi amado hermano, esta mañana. Cuando vemos a un Jacob que llega a Mahanaim y cómo es auxiliado de parte del Señor, hermanos, podemos nosotros comprender que Dios siempre está pendiente de nuestra vida. ¿Cuántas veces quizás hemos pasado sobre el peligro y no nos pasó nada? Algunas veces hemos caminado en medio del fuego